Buenos días, hoy vamos a dar inicio, vamos a continuar, disculpen, con el módulo de gastroenterología. Vamos a ver úlcera péptica. Iniciamos el desarrollo del tema con un caso clínico. Tenemos un paciente de 68 años que presenta melena y hematemesis en las últimas 24 horas. Tiene como antecedente cirugía de cadera, que fue reciente, consumo de naproxeno de 500 miligramos cada 12 horas. Hace 18 años presentó una cardiopatía isquémica, un infarto agudo de miocardio, y ahí se encuentra en tratamiento con aspirina 100 miligramos por día, entre otros medicamentos. Presentó una trombosis venosa profunda hace 3 meses en tratamiento con acenocumarol relacionado con la cirugía de cadera. Consume bebidas alcohólicas de 500 mililitros de vino por día y es un paciente tabaquista. Al examen físico se presenta con dolor en epigastrio, sudoroso, taquicárdico e hipotenso con una presión arterial de 80-50. ¿Qué hacemos con este paciente desde el punto de vista clínico? Paciente que está posiblemente en una guardia, llegó a la guardia o pasó directamente a la sala de clínica. Bueno, lo que uno tiene que pensar primero es compensarlo desde el punto de vista hemodinámico, o sea que presenta signos de melena, hematemesis y una hemodinamia bastante complicada, ya que se encuentra taquicárdico e hipotenso. Entonces hay que compensarlo desde el punto de vista hemodinámico, y en la práctica lo que vamos a tener en cuenta y en la cabeza es ¿qué hacemos? Una endoscopía digestiva. La endoscopia digestiva nos va a permitir una evaluación de la mucosa desde el punto de vista macroscópico, desde la boca hasta la segunda porción duodenal. De esa manera podemos encontrar el diagnóstico, ya que al presentar melena y hematemesis podemos deducir que estamos ante una presencia de una hemorragia digestiva alta. Bien, quedamos con este paciente. Hacemos la endoscopía y en la endoscopía nos encontramos que en la cara anterior del antro nos encontramos con este nicho ulceroso, cubierto de fibrina, con una mucosa congestiva alrededor, lo que podemos dar el diagnóstico ya desde el punto de vista macroscópico como una úlcera gástrica y que ha sido la causante de la hemorragia digestiva representada tanto en la melena como en la hematemesis. Muy bien. Tenemos que ver que esto es un paciente de 65 años con varios factores de riesgo para la hemorragia digestiva y para la aparición de úlcera, como es el consumo de antiinflamatorios, naproxeno, aspirina, estaba anticoagulado con acenocumarol, era un paciente con antecedentes de consumo de bebidas alcohólicas importante y un paciente tabaquista. Bien, ¿qué definimos como úlcera péptica? Es una lesión deprimida de la mucosa gastroduodenal que atraviesa la muscular de la mucosa y resulta de la agresión a las células epiteliales por parte del ácido y la pexina del lumen. La etiología es variable. Las úlceras pépticas la podemos presentar también, aparte de la mucosa gástrica, puede ser úlceras duodenales, puede estar afectado el bulbo duodenal, es 4 veces más frecuente que la úlcera gástrica, que afecta más a varones que a mujeres, con relación 2 a 1. Hay otras lesiones de otro órgano que puede estar involucrado en una úlcera péptica y puede ser el esófago. ¿Se acuerdan cuando vimos las esofagitis pépticas como complicación de las reflujo gastroesofágico? Puede estar en el yeyuno, puede estar en el divertículo de Meckel, que es una mucosa ectópica gástrica en el yeyuno que puede sangrar. En este esquema podemos observar un nicho ulceroso donde está afectando la mucosa y llega hasta la muscular de la mucosa.
Para que recordemos un poquito la histología de la mucosa gástrica en este caso, vemos que está formada por glándulas. Acá tenemos la muscular de la mucosa, por debajo de la mucosa tenemos la mucosa. Las glándulas presentan un istmo, un cuello y una base. Y dentro de estas glándulas encontramos diferentes tipos de células. Las células de recubrimiento superficial, células regenerativas, células mucosa del cuello, secretora de moco, que es muy importante que estén presentes, las células parietales, que son encargadas de formar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, las células principales encargadas de secretar pexinógeno y las células enteroendocrinas que forman parte de células APU, que son células secretoras de hormonas hacia el torrente sanguíneo. Bueno, en este esquema podemos ver cómo es el mecanismo de defensa de la mucosa gástrica frente a la agresión permanente y continua de los líquidos gástricos, que sabemos que está formado por ácido clorhídrico y pexina. Existe por arriba de las células epiteliales superficiales una capa de moco que lo que va a hacer es proteger a las células epiteliales subyacentes. Esta capa de moco, formada por monómeros de glucoproteína soluble, permite que en la proximidad de las células haya un pH neutro de 7, mientras que en la luz gástrica el pH de 2 ya está relacionado con la presencia de los iones hidrogeniones del ácido clorhídrico, y es donde actúa la pexina, que es la enzima proteolítica que va a actuar en la luz gástrica. La alteración de esta capa de moco es lo que nos va a llevar a la aparición de úlcera péptica. Como mencionamos en alguna diapositiva anterior, esto es la imagen de una célula parietal, una célula que está encargada de la secreción de ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Para la secreción de ácido clorhídrico interviene una serie de factores como ser la acetilcolina, la gastrina, la histamina, bloqueándolo, y acá lo que tenemos en la parte luminal es la bomba de hidrogeniones, la bomba de iones, la bomba de protones, que permite la eliminación de ácido clorhídrico a través de una ATPasa hacia la luz gástrica. La inhibición con droga de esta bomba, como inhibidora bomba de protones, hace que disminuya la cantidad de ácido en la luz gástrica. Lo mismo que la inhibición a través de los receptores de histamina, que estimulan la secreción ácida, también tenemos una forma de inhibir la cantidad de ácido clorhídrico en la luz. Por lo cual, para tener, digamos, la presencia de una úlcera péptica, desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que contar con factores agresivos y factores defensivos. Dentro de los factores agresivos está el Helicobacter pylori, los antiinflamatorios no esteroideos, la actividad péptica, el ácido clorhídrico, el consumo de bebidas alcohólicas, el estrés, la bilis, en los pacientes con reflujo duodenogástrico, el consumo de cigarrillos. Factores defensivos, como dijimos anteriormente, la secreción de moco y bicarbonato es muy importante y debe tener una capa continua y permanente. La restitución celular rápida, un flujo sanguíneo mucoso adecuado, la presencia de las prostaglandinas, que a veces son inhibidas por los consumos de antiinflamatorios, y un vaciamiento gástrico adecuado. La pérdida del equilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos, o sea, el aumento de los factores agresivos sobre los defensivos, ese desbalance es una condición multifactorial para la aparición de la úlcera péptica. Hay dos tipos comunes de úlceras pépticas que vamos a ver, digamos, los más frecuentes son los úlcera péptica asociada con el Helicobacter pylori y la asociada con el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Las úlceras asociadas a la hiperproducción de ácido real u otras patologías son, como por ejemplo frecuente el síndrome de Solinger-Hutchinson, que es una entidad que existe, pero
poco frecuente de ver en la práctica. Y después tenemos un capítulo especial de la úlceras por estrés, representa un capítulo aparte por sus diferentes fisiopatologías. Se da todo el paciente con mucho tiempo internado, en terapia intensiva, puede presentar estas úlceras por estrés. Pero vamos a detener sobre todo en la asociada al Helicobacter pylori y en la asociada a los antiinflamatorios no esteroideos, como entidades más frecuentes. Desde el punto de vista etiológico, la úlcera péptica la podemos clasificar en la frecuente y en la infrecuente. La frecuente, como dijimos anteriormente, el Helicobacter pylori es una etiología que se encuentra en nuestro medio, pero sobre todo también el consumo de antiinflamatorios no esteroideos y la úlcera por estrés. Hay factores agresivos que algunos ya lo mencionamos, como ser el tabaco, alcohol, la dieta, la predisposición genética y alguna predisposición genética que aumenta la masa de células parietales, el grupo sanguíneo 0. Y las menos frecuentes, o sea, las infrecuentes, tenemos la hipergastrinemia, la insuficiencia vascular, a veces vista en pacientes consumidores de cocaína, la amiloidosis, la enfermedad de Behçet, la enfermedad de Crohn, infecciones como el herpes, citomegalovirus, VIH, el uso de quimio y radioterapia y síndromes mieloproliferativos con basofilia. La úlcera y el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori tiene que saber que es un bacilo curvo o espiralado, flagelado, gram negativo, microaerófilo, productor de ureasa. Son las características microbiológicas que hay que recordar. Es un germen productor de la infección más común de la humanidad que afecta al 50% de la población mundial. Nunca es saprófito, aún el individuo asintomático origina patología en el tracto digestivo alto. En pacientes ulcerosos es mayor o igual al 95% en las úlceras duodenales, su presencia del Helicobacter pylori es mayor o igual al 75% de las úlceras gástricas y debe buscarse en todos pacientes con diagnóstico de úlcera péptica, ya sea que presente una úlcera gástrica o duodenal en la endoscopía digestiva, ya sea en una segunda endoscopía o en la misma endoscopía, si no hay ninguna complicación, hay que tomar las biopsias en búsqueda del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori presenta variaciones de su prevalencia de acuerdo a los países. En países de baja prevalencia, menos del 20%, en países de alta prevalencia, el 70%. La seroprevalencia es inversamente proporcional al desarrollo socioeconómico de la población. En Argentina tenemos una prevalencia del 75,9%, o sea, casi un 80% de la población presenta el Helicobacter pylori. ¿Cuál es la historia natural del Helicobacter pylori? Ocasiona gastritis crónica activa en prácticamente el 100% de los sujetos infectados, que a veces puede ser totalmente asintomática. Con el correr de los años progresa en el 50% de los casos a gastritis astróficas, frecuentemente con metaplasia intestinal. Un 15% de los infectados desarrollará una úlcera péptica y un porcentaje menor podrá presentar un cáncer gástrico o un linfoma de Mal, que es el linfoma de célula T asociado a mucosa. Un poco para que tengamos cuál es la fisiopatología, digamos, la podemos clasificar o cómo se forma una úlcera duodenal o una úlcera gástrica. Tenemos que la gastritis antral producida por el Helicobacter pylori aumenta la cantidad de gastrina a ese nivel con una disminución de la somatostatina. ¿Se acuerdan la célula que vimos? La gastrina estimula la secreción de ácido, la somatostatina es más bien protectora. Esto aumenta la cantidad de ácido y el vaciamiento gástrico rápido, produciendo una metaplasia gástrica en el duodeno, y esa metaplasia gástrica lleva a la formación de la úlcera duodenal. La úlcera duodenal está presente entre el 80 al 90% y está relacionado con el Helicobacter pylori. El 80 al 90% está relacionado con el Helicobacter pylori. En la úlcera gástrica, el Helicobacter pylori te puede representar el 60 o el 70%. Y acá nace a partir de una gastritis corpofúndica que directamente lleva a la úlcera gástrica, o el otro camino que haga una atrofia gástrica con la aparición de metaplasia intestinal, al revés de lo que sucedía con las úlceras duodenales,
y esa metaplasia intestinal el camino hacia un adenocarcinoma gástrico. Pasamos ahora al otro capítulo etiológico de la úlcera péptica, que es la úlcera péptica y AINES. El efecto tiene un efecto sistémico y un efecto local. En el efecto sistémico inhibe la enzima COX-1 y esta disminuye la producción de prostaglandinas endógenas, lo cual hace que disminuya la secreción de moco y de bicarbonato, disminuye el flujo sanguíneo y la regeneración celular, y esto lleva a la injuria de la mucosa. El efecto local es a veces son ácidos débiles que producen petequias y erosiones. ¿Cuáles son los fármacos o los AINES que están más relacionados con la presencia de úlcera péptica? El consumo de los antiinflamatorios, todos en general, llevan a la aparición, puede llevar a la aparición de úlceras pépticas, pero sobre todo, solo con más potenciales, encontramos el piroxicam, la indometacina, el ketorolac, el naproxeno, el diclofenac, el ibuprofeno. La úlcera y antiinflamatorio no esteroideo. El 50% de los consumidores crónicos de antiinflamatorios presentarán lesiones agudas. Entre un 5 y un 30% hará úlceras pépticas y un 30% simplemente es un hallazgo normal. O sea, hacemos una endoscopía y no encontramos nada. Los AINES afectan todo el tracto gastrointestinal. A veces uno en la práctica clínica lo que hace una endoscopía digestiva o una colonoscopía, incluso en pacientes que han estado con melena o hematemesis, y encontramos, por supuesto podemos encontrar las úlceras gástricas a nivel gastroduodenal, pero en algunas colonoscopías hemos encontrado lesiones ulcerosas a nivel cecal o a nivel de unión iliocecal o el colon derecho, y que han estado relacionados con el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. El uso de antiinflamatorios duplica el riesgo de padecer úlcera péptica y sus complicaciones. Por su efecto sistémico, la administración de comprimidos recubiertos por otras vías distintas a la oral no disminuyen el riesgo. O sea, a veces lo que dicen, bueno, sí, muchos pacientes, incluso colegas que creen que la administración de un antiinflamatorio por vía intramuscular o endovenosa no va a alterar la mucosa gástrica. Bueno, totalmente falso. Cualquiera sea la vía de administración, puede haber presencia de úlcera péptica después con el correr de los tiempos. No existen dosis mínimas seguras. En el caso de la aspirina, una dosis ya de 100 miligramos por día, que es la que se utiliza como antiagregante en la cardiopatía isquémica, puede ser causa de una úlcera péptica. Los pacientes ancianos que tienen alta dosis de AINES o los que combinan con esteroideo o anticoagulante y aquellos con historia de úlcera y sus complicaciones, son pacientes a tener en cuenta. O sea, los pacientes ancianos que tienen alta dosis de antiinflamatorio o los que combinan esteroides y anticoagulantes y aquellos con historia de úlcera y sus complicaciones. Recordemos que el caso clínico nuestro es un paciente mayor de 65 años que tenía el consumo de antiinflamatorio que combinaban con anticoagulantes, tienen mayor predisposición a historia de úlceras y que puedan presentar complicaciones. En este caso puede estar contemplado el uso del tratamiento profiláctico. ¿Cuál es el cuadro clínico? Generalmente el paciente presenta dolor, el dolor puede ser de curso crónico o la úlcera en sí, disculpe, puede ser de un curso crónico, intermitente, recurrente, con síntomas relacionados con dispepsia. Dispepsia es el término que uno define a la sensación de malestar o dolor en el abdomen superior, a veces localizado en el epigastrio, a veces localizado hacia los hipocondrios derecho, izquierdo, que puede subir hacia, como se dice, una pirosis con un malestar retroesternal. El 50-60% en pacientes con úlcera duodenal tiene esta forma de presentación y menos del 50% en pacientes con úlcera gástrica. El dolor, generalmente el 80% es en epigastrio, sin irradiación, aparece en el periodo postprandial tardío, 2 o 4 horas de post-ingesta, y en periodos intermitentes de 4 a 6 semanas.
Se da en el momento nocturno entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, que es la máxima secreción ácida. En la úlcera duodenal, el dolor aumenta con el ayuno prolongado y disminuye con ingesta de alimentos y antiácidos. En la úlcera gástrica aumenta en el postprandial inmediato, si inmediatamente come, y no se exacerba con el ayuno. En la úlcera silente, sin dolor, la tenemos que ver con una paciente que uno hace una endoscopia por otro motivo o hace porque tiene melena y no encontramos que tiene una úlcera duodenal o una úlcera gástrica. Generalmente esta úlcera silente, sin dolor, sin síntomas, pero sí con melena o hematemesis, en algún caso está complicada, uno la ve en el 30% de los pacientes ancianos y en aquellos pacientes consumidores de antiinflamatorios. En el cuadro clínico también tenemos que contemplar cuáles son las complicaciones de la úlcera péptica. La complicación más importante a tener en cuenta es la hemorragia digestiva alta, presente entre un 10 y un 15%, la perforación entre un 5 y un 10%, y la obstrucción con la estenosis pilórica entre un 2 y un 5%. Además puede presentar náuseas y vómitos, más común en la úlcera gástrica y en la estenosis de la luz del píloro, en menos de un 20%. Hay pirosis, regurgitación, estenosis del píloro, incompetencia del esfínter esofágico inferior. Puede haber pérdida de peso si es una úlcera complicada y la presencia, por supuesto, de hematemesis y melena en el caso de una hemorragia digestiva. ¿Cómo hacemos el diagnóstico cuando uno tiene un paciente que como el paciente del caso clínico? Lo que uno piensa es hacer una endoscopía. La endoscopía es un método estándar actual para el diagnóstico de una úlcera. Es muy importante porque uno ve la mucosa directamente desde el punto de vista macroscópico, y cuando uno se encuentra con una úlcera de tipo gástrica, como en este caso, lo que vamos a hacer es, si es una úlcera que está tranquila, que es una úlcera de tipo antral, se encuentra en el antro gástrico, un nicho ulceroso cubierto de fibrina, uno puede, si está todo tranquilo, tomar biopsia para el Helicobacter pylori y además tomarle biopsia a los bordes de la úlcera para descartar que no sea una neoplasia, ya que toda úlcera gástrica puede ser neoplásico hasta que se demuestre lo contrario, por lo cual es un buen proceder tomarle biopsia con una pinza de biopsia que se introduce por el mismo endoscopio a través de un orificio que sale por ahí la pinza y puede tomar la muestra. También con la misma endoscopía lo que podemos hacer es tratamiento de una hemorragia digestiva a través de la inyección de sustancias que permita el cese del sangrado. En ese caso puede utilizar una solución de adrenalina, de solución fisiológica y adrenalina. Lo que hace es parar una hemorragia digestiva como consecuencia de una úlcera gastroduodenal sangrante. Por supuesto que nos permite hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías. Esta imagen que tenemos acá, típica de un cáncer gástrico incipiente, temprano, que uno al verlo le puede tomar biopsia, lo analiza y este paciente puede ir a una gastrectomía total y salvándose de una eventual enfermedad que después puede avanzar. Por supuesto que nos permite ver úlcera gástrica, que es una úlcera de techo gástrico. Disculpen, una úlcera del antro gástrico, curvatura mayor. Puede haber úlcera por desgarro de la mucosa gastroduodenal. Esto, digamos, a veces se puede, en aquellos pacientes con síndrome de pacientes que con náuseas y vómitos, donde se producen desgarro de la mucosa. Tengo acá una úlcera longitudinal cubierta de fibrina. Y esta imagen es una imagen típica de una úlcera importante, grande, vegetante, mamelonada, que, el diagnóstico, cuando uno ve esta imagen, macroscópicamente piensa y casi con mucha seguridad que esto sea un cáncer gástrico avanzado.
Entonces, como dijimos anteriormente, la endoscopía nos permite hacer diagnóstico de úlcera gástrica o diagnósticos diferenciales. A su vez nos permite tomar biopsias. La biopsia nos va a dar, digamos, nos va a dar el diagnóstico de malignidad o de benignidad de una lesión sospechosa que estamos viendo. Pero también nos permite estudiar el Helicobacter pylori. Y acá tenemos que el Helicobacter pylori lo podemos ver por métodos diagnósticos invasivos y no invasivos. Entre los no invasivos, la serología, la presencia de anticuerpos IgG en sangre de un paciente, el test del aire expirado, donde indirectamente nos da la cantidad de Helicobacter pylori que hay en la mucosa gástrica, la presencia de antígeno en materia fecal relacionada con el Helicobacter pylori. Y tenemos los métodos invasivos, donde interviene la endoscopía, como sea la histología. La histología puede verse a través de coloraciones especiales la presencia de los bacilos en la mucosa, y el test rápido de la ureasa, que tomamos una muestra de mucosa gástrica, lo ponemos en contacto con un indicador, al cambiar de color nos da una idea de que está presente el Helicobacter pylori, y el cultivo, que es muy poco, que no se hace en la práctica. En la histología lo que tenemos acá es un nicho histológico, un nicho ulceroso, donde podemos ver que se ha perdido la continuidad de la mucosa gástrica, en este caso. Y como dije anteriormente, todos los métodos para detección del Helicobacter pylori que son importantes. Bueno, como tenemos un paciente con úlcera péptica, es muy importante plantear cuál va a ser el tratamiento y qué objetivo tiene este tratamiento. Primero, el objetivo es curar el cráter ulceroso, aliviar los síntomas, prevenir las complicaciones, hemorragia, estenosis, perforación, disminuir las recurrencias, reducir los efectos adversos del diagnóstico y tratamiento, y disminuir los costos de atención y el tiempo de trabajo perdido para el paciente. Acá el paciente que tiene una úlcera péptica gastroduodenal que no tenga consumo de antiinflamatorio como antecedente, es importante estudiar la presencia del Helicobacter pylori como la otra causa presente en la formación de úlcera péptica. En ese caso, ya que y si lo tenemos presente, el Helicobacter pylori hay que tratarlo, hay que erradicarlo, por más que sea nuestro medio donde la prevalencia es muy importante, tenemos que tratarlo. ¿Qué vamos a usar de tratamiento? Uno de los tratamientos principales que tenemos para hacer son antisecretores. Dentro de los antisecretores, la ranitidina. La ranitidina es un fármaco que se viene usando hace mucho tiempo, que actualmente ha sido reemplazado por los bloqueantes de la bomba de protones. Estos bloqueos, la ranitidina bloquea los receptores de H2 de histamina. ¿Se acuerda la célula parietal que vimos en su momento? Donde tiene los receptores en la base de la célula parietal. La ranitidina bloquea la acción de la histamina para que se forme ácido clorhídrico. De esta forma se inhibe la secreción basal de ácido clorhídrico. Produce una cicatrización de la lesión entre un 70 y un 80% en 4 semanas. Se da en dosis única de 300 miligramos por día vía oral o en 2 tomas. Y hay fenómenos de taquifilaxia. Puede haber un aumento de las aminotransferasas y de la creatinina. Los inhibidores de las bombas de protones producen una cicatrización de úlceras, forman parte del esquema de erradicación del Helicobacter pylori, como ya vamos a ver, y es un gastroprotector. Tenemos la lista, algo ya vimos con reflujo gastroesofágico, como sea de omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. La dosis pueden ir de 20 miligramos, 30 miligramos, 40 miligramos. Hay un bloqueo del paso final de la secreción de ácido hacia la luz gástrica. Inhibe la bomba de hidrogeniones potasio ATPase en la célula parietal y actúa a un pH de mayor a 6. De esta manera, digamos, lo que hace es disminuir la secreción de ácido. El índice de cicatrización es del 85 al 100% en la úlcera duodenal y de un 70 al 85% en la úlcera gástrica. El tratamiento puede durar entre 4 a 8 semanas.
Los efectos adversos son la cefalea, náuseas, diarrea, dolor epigastrio, erupción cutánea. Efectos adversos que en la práctica diaria no es común de ver. Es un medicamento que ya lleva más de 20 años en actividad. Hay muchas cosas escritas, pero con muy poca evidencia desde el punto de vista de efectos adversos, como ser que puede producir demencia, osteoporosis, puede predisponer a mayor cantidad de infecciones que los que no consumen inhibidor de bomba de protones. Todo está un poco falta evidencia científica que sustente como efectos adversos el inhibidor de bomba de protones. Lo que sí podemos decir que es un antisecretor de ácido clorhídrico muy importante que ayuda a la cicatrización de úlcera y en pacientes complicados con hemorragia digestiva estabiliza el coágulo que está tapando al nicho ulceroso productor de la hemorragia digestiva. Los antiácidos y sucralfato lo que van a hacer es un control sintomático del paciente con dispepsia. Se usa el amalgato, el malgaltrato o compuesto a base de hidróxido de aluminio y sales de magnesio. Actúa en la angiogénesis y es citoprotectora, fijan ácidos biliares e inhiben la pexina. Puede llevar a aparición de diarrea o constipación. El sucralfato es un polisacárido sulfatado que contiene hidróxido de aluminio y tiene capacidad para neutralizar el ácido y liberar iones sulfatados. La dosis es de 1 gramo 3 o 4 veces por día, 1 hora antes del consumo de alimentos. Hay un incremento de la prostaglandina, una estimulación de MOCO y de bicarbonato. Bien, son dos medicamentos que se usan mucho. Lo primero, los antiácidos, sobre todo en los síntomas de los pacientes que tienen dispepsia, pacientes embarazadas, se puede utilizar hidróxido de aluminio, como la famosa Miranta 2, etc. El sucralfato uno lo puede usar en conjunto con el inhibidor de la bomba de protones o ranitidina, y una forma, separada, no administrada de forma conjunta, sino generalmente los inhibidores de bomba de protones, que nos dije anteriormente, hay que darlo en ayuna, donde tiene una mejor acción, inhibir la mayor cantidad de bombas posible en el momento que el estómago no tenga contenido alimentario. O sea, cuando las bombas están funcionando, produciendo ácido, es el momento de indicar el inhibidor de la bomba de protones, en este caso en ayuna. El sucralfato uno lo puede dar una cucharada sopera cada 8 horas, a la mañana, a la siesta de la noche, y tapiza la mucosa, permitiendo que una acción citoprotectora de este producto a la mucosa gástrica, gastroduodenal. Por lo tanto, el tratamiento de la enfermedad ulcerosa se cura con la inhibición de la secreción ácida, pero esta no cumple con todas las premisas recién enunciadas. Debemos apuntar al factor desencadenante, como ser el Helicobacter pylori o los antiinflamatorios, para así cambiar la historia natural de la enfermedad. Es muy importante este concepto de tener en cuenta que los inhibidores de la bomba de protones, la ranitidina, el antiácido, el sucralfato son tratamientos que van a ir hacia efectos sintomáticos del problema, pero tenemos que ir hacia los factores agresivos que produjeron ese desbalance del equilibrio entre factores defensivos y factores agresivos. Y sobre todo las causas más frecuentes relacionadas con el Helicobacter y antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué logramos al tratar la infección del Helicobacter pylori? Reducción de la tasa de recidiva ulcerosa, reducción de la tasa de resangrado, eleva la tasa de curación de úlcera, favorece la curación de úlceras refractarias, remisión de gastritis y regresión al linfoma de tipo T asociado a mucosa gástrico de bajo riesgo, de bajo grado. ¿Cuáles son los esquemas de erradicación del Helicobacter pylori? No sirve la monoterapia ni la biterapia, se usan esquemas triple o cuádruples. O se usa un inhibidor de la bomba de protones, en este caso puede ser un pantoprazol u omeprazol u otros, junto con 2 antibióticos, amoxicilina y claritromicina. El pantoprazol en este caso se da 2 veces por día, antes del desayuno y antes de la cena. La amoxicilina 1 gramo cada 12, la claritromicina 500 miligramos cada 12
con los alimentos durante un tiempo de 7 a 14 días y se consigue una erradicación del 85% aproximadamente, con un aumento de tasa de resistencia a peritomicina. Hay que tener en cuenta y cambiar el esquema por otro. Hay varios esquemas. El otro esquema posible puede ser pantoprazol con metronidazol, tetraciclina, subcitrato de bismuto durante 7 días y se consigue una tasa de erradicación un poco mayor, que no es lo mismo, 85% realmente. Volviendo al caso clínico que presentamos en primera instancia, recordemos que este paciente de 65 años, consumidor de antiinflamatorios y de anticoagulante, consume bebidas alcohólicas y tabaquista. Estos antecedentes, como sea el consumo de anticoagulante, aumenta 3 veces el riesgo de hemorragia de úlcera péptica complicada con hemorragia digestiva. La edad mayor a 65 años también aumenta de 2 a 3,5 veces el riesgo de complicaciones. El consumo de AINES más aspirina aumenta 2 a 4 veces más el riesgo de sangrado que si consumiera solamente aspirina en el caso de una cardiopatía isquémica, que solamente se indica 100 miligramos de ácido acetilsalicílico. Para que lo tengamos en cuenta. Por supuesto que todo paciente consumidor de antiinflamatorio ante la presencia de una hemorragia digestiva y consumo de anticoagulante o solamente anticoagulante solo como el acenocumarol, es importante y de entrada suspender la administración de los fármacos antiinflamatorios y anticoagulantes. Forma parte del tratamiento. El tratamiento médico, lo que uno hace en caso de una complicación como hemorragia digestiva en este paciente, por supuesto la compensación hemodinámica. Recuerde que estaba el paciente hemodinámicamente inestable, hay que compensarlo. Luego hay que estabilizar el coágulo. El coágulo se estabiliza al subir el pH de la secreción de la cámara gástrica, ya que siempre está un pH ácido con potencia del ácido clorhídrico, tenemos que inhibir la secreción de ácido clorhídrico. Eso lo conseguimos con la administración de omeprazol, 80 miligramos en bolo, seguido por 8 miligramos por hora durante los 3 primeros días con bomba de infusión. Eso se consigue, con eso se consigue la estabilidad del coágulo. En la práctica lo que uno hace es omeprazol 4 miligramos en bolo y luego 40 miligramos cada 12 horas, 1 o 3 días. Continuando con el inhibidor de la bomba de protones por vía oral, que es el tratamiento que recibió nuestro paciente de 65 años con hemorragia digestiva, consecuencia de una úlcera en el antro gástrico. Muy bien. Vamos a detenernos ahora en gastritis. Gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica. Está relacionada sobre todo los factores que intervienen en su producción. Está el Helicobacter pylori, el consumo de antiinflamatorios y otras que son menos frecuentes. Generalmente, de acuerdo a la clasificación de Sidney, que tiene un punto de vista más bien anatomopatológico, la podemos clasificar en gastritis antral no atrófica, asociada con el Helicobacter pylori, gastritis atrófica multifocal antral y corporal, asociada a factores externos, el Helicobacter pylori, por ejemplo, y después tenemos la gastritis atrófica corporal y difusa, que son gastritis a veces de tipo autoinmune o gastritis tipo A, que se conoce. Los factores, las etiologías son variadas. Pueden ser desde el punto de vista de la evolución agudas o crónica. Después tenemos la gastritis no atrófica, el Helicobacter pylori, la atrófica, el Helicobacter pylori, factores ambientales, las autoinmunes como la producida por autoinmunidad, la gastritis especial, forma especial de gastritis como ser la producida por antiinflamatorio no esteroideo, el reflujo biliar, otra sustancia, la radiación, la linfocítica. Después tenemos la gastritis granulomatosa no infecciosa, como sea la sarcoidosis, gastritis eosinofílica sensible, la gastritis infecciosa. Entre las granulomatosas puede encontrar la enfermedad de Crohn, después tenemos por sustancias extrañas, gastritis alérgicas a bacterias, virus, hongo, etc. Digamos, esto es un poco la etiología de las gastritis para tener en cuenta. En la gastritis aguda
Lo que cuando uno hace una endoscopía es muy patognomónico de ver la presencia de pliegues, en este caso usted lo puede ver acá, totalmente congestivos, en algunos casos con erosiones a nivel antral que presentan sangrado o erosiones congestivas a nivel del antro tipo polipoide. A veces estos son productores de hemorragia digestiva alta. Tenemos casos muy especiales, como ser la gastritis productora de la gastritis flemonosa, la supurativa, es una entidad infecciosa bacteriana fulminante asociada con ingesta masiva de alcohol, se da en ancianos y en pacientes con enfermedad de VIH. La pared gástrica y la mucosa están muy engrosadas a consecuencia de la inflamación difusa y supurativa, describiéndose como agente causante del citococo, la Escherichia coli, el estafilococo, especie de aemófilos, etcétera. Digamos, son causas muy frecuentes, ¿no? Que realmente simplemente lo pongo para que ustedes sepan que existen. Son importantes vómitos confusos, causas muy raras. En el caso de la gastritis granulomatosa, históricamente presentan granuloma con necrosis gaseosa o no asociados, como ser tuberculosis, sífilis, micosis, sarcoidosis, enfermedad de Crohn. La gastritis por micobacterium tuberculosis puede ir asociada a pacientes con inmunocompromiso importante. Acá tenemos, por ejemplo, un granuloma, una biopsia de una gastritis del tomador muestra de este material y al analizarlo se encontraba la presencia de los granulomas. Puede ser una tuberculosis o una enfermedad de Crohn o una sarcoidosis. Endoscópicamente muestran úlceras, masas, obstrucción pilórica y puede observarse flujo de material gaseoso. La biopsia puede presentar granulomas necrotizantes con material gaseoso con bacilos ácido alcohol resistentes, lo que también pueden aislarse en cultivo de la biopsia gástrica o por técnica de PCR, lo permite hacer diagnóstico de una tuberculosis gástrica. Las dos imágenes que acabamos de ver, tanto la gastritis por tuberculosis, Mycobacterium, la gastritis flemonosa, son entidades muy poco frecuentes, muy importante ver en este tiempo, son muy poco frecuentes. Simplemente lo puse como fines académicos, para que sepan que existen y para tener en cuenta en algunos diagnósticos diferenciales. Bueno, espero que haya sido claro, estoy en contacto con ustedes, terminamos las clases correspondientes a úlcera péptica y gastritis, cualquier cosa nos comunicamos. Muchas gracias.